Bienvenidos a la explicación de la actividad de la asignatura de Español para sexto grado, la práctica social del lenguaje número 8, adaptar un cuento como obra de teatro. En esta sesión, características de los textos teatrales. Hemos revisado y leído algunos cuentos y obras de teatro que nos sirvieron para hacer comparaciones generales acerca de sus características. En la sesión de hoy indagaremos un poco más en el análisis y buscaremos encontrar información implícita sobre más características de los textos teatrales. Como actividad, van a leer nuevamente el texto teatral El Príncipe Feliz de las páginas 98 y 99 para contestar las preguntas contenidas en la página 100. Nos situamos nuevamente en las páginas 98 y 99, que son las que utilizaremos para obtener información y responder estas preguntas de la página 100. Una vez que lo hayan realizado, los espero más tarde con la revisión de respuestas sugeridas. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas. En esta ocasión no leeremos todo el texto, simplemente nos vamos a concentrar en algunos detalles una vez que analicemos las preguntas. Por ejemplo, dice la primera pregunta, ¿cuál es la posición del narrador? ¿Dónde se encuentra? Entonces tendremos que localizar una participación del narrador, como es posiblemente esta, que si bien puede ser tomada por el narrador, puede no serla, se puede omitir la participación del narrador. Entonces, en este caso, diríamos que el narrador tiene una posición fuera del escenario donde utiliza la narración en tercera persona o pudiera no existir. No se encuentra dentro de las escenas. Las características que tienen los personajes, por ejemplo, el narrador nos menciona, o este fragmento que puede ser interpretado por el narrador, nos describe al príncipe, sin embargo, a la golondrina no encontramos palabras explícitas que la describan. Como es el ambiente en el que se desarrolla la historia, no encontramos tampoco una descripción como tal que nos ayude a entender con claridad en un solo punto la parte del escenario. Ahorita comentaremos más al respecto. ¿Qué recursos se utilizan en el guión teatral para saber cuáles son las acciones que debe seguir un personaje? Por ejemplo, aquí dice, entra la golondrina, que si bien puede ser que lo realice el narrador o que simplemente los actores sean los que hagan esta interpretación. También hay otra cosa aquí entre paréntesis, otra cosa entre paréntesis. Ya habíamos analizado un poco de esto. Y por último dice qué diferencias existen entre la forma en la que hablan los personajes de los cuentos y la manera que lo hacen en la obra teatral. En los cuentos definitivamente no encontramos todo esto. Encontramos más participación de un personaje que solemos no siempre ver, el cual sería el narrador. Con estos comentarios previos vamos a ver algunas ideas más de cómo pudo haber quedado en su libreta. Respecto al primer apartado de preguntas, sus participaciones las realiza en tercera persona, lo que veníamos diciendo, para referirse a los personajes, aunque puede transcurrir una obra de teatro sin que haya un narrador. Y si lo hay, solo se escucha su voz para comentar situaciones, es decir, que no suele estar presente en la realidad expresada en la obra. Lo vería como si no fuera parte de ella y simplemente fuera un espectador más. Habíamos analizado un poco respecto a los tipos de narrador en prácticas sociales anteriores, pero no vamos a indagar más por el momento. ¿Qué características tienen los personajes? Aquí recolecté algunas de las situaciones que podemos asumir acerca de los personajes, de los cuales no viene descrita, pero que lo podemos intuir por medio de sus acciones. Entonces, aquí no es el narrador quien nos especifica cómo es un personaje, sino que sabemos cómo es un personaje a través de las acciones que realiza a lo largo de la obra. Esto es de manera implícita. El ambiente en el que se desarrolla la historia pues es un poblado humilde donde la mayoría de las personas fuera del castillo sufren por falta de recursos. Nuevamente no tenemos un personaje que no lo describa tal cual, sino que el desarrollo de la historia y las acciones de los demás personajes nos dan un panorama de cómo es ese escenario. Estas palabras no las encontramos descritas, sin embargo, conforme la paloma y el príncipe fueron interactuando, nos dimos cuenta de estas situaciones. Respecto a la pregunta número 4, normalmente el autor es quien pone estas notas para que las diga un narrador o simplemente que los actores las tomen en cuenta, como la que encontramos casi al inicio por aquí.
También hay otro tipo de especificaciones que vienen entre paréntesis. A esas especificaciones que vienen entre paréntesis le denominaremos acotaciones. Más aparte, la redacción que realiza el autor de esa adaptación. Y respecto a la última pregunta, en el texto teatral los personajes tienen mayor participación. Sus acciones son los que nos ayudan a entender la obra en general, ya lo veíamos con características tanto del ambiente como de los propios personajes y casi no dependen del narrador, cosa que es contraria en los cuentos. En los cuentos el narrador es quien va marcando las pautas para que entendamos cómo funcionan los personajes, sus aspiraciones y motivaciones, y en los textos teatrales no, son los propios personajes los que nos van contando su historia de manera implícita. Con esto hemos terminado la revisión de respuestas sugeridas. Muchísimas gracias por haber visto el video, espero que les haya sido de utilidad. Hasta pronto.